Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Vigésimo cuarto capítulo de Al Carajo, año 2024, mes de agosto, temporada número 15, noticias políticas, sociales, culturales, musicales, literarias, cinéfilas, desde todos los rincones de América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas. Agenda contrainformativa, país por país y región por región, como siempre, en voz propia, en enlace e intercambio con las radios comunitarias, campesinas e indígenas de todo el continente. Columna de historia con Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo en Lucha, de Buenos Aires, República Argentina. Palis Carreira Griot con el cine y Mavi Sosa con las lecturas y los contenidos culturales. Y quien habla, Pablo Bing, en la producción periodística y en el micrófono para la conducción de estos 60 minutos radiofónicos. Sonamos en medio centenar de radios comunitarias, rurales, públicas y universitarias de 4 países, antenas de toda la Argentina, de Bolivia, de Chile y de Uruguay, y nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, con las emisiones en vivo y con los contenidos que generamos semana tras semana desde hace 15 años ininterrumpidos. Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio también en las redes sociales. Sin más, damos inicio a nuestra marcha periodística regional. Desplegamos ya los primeros títulos y avanzamos por este mapa político y social. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Un destacado positivo del gobierno de Gustavo Petro en Colombia son las políticas de reconocimiento e inclusión de las comunidades originarias. Después de muchos años de matanzas, persecuciones, falsos positivos, en el marco de la represión estatal durante los gobiernos de derecha y el accionar de las guerrillas y los grupos paramilitares en los territorios. Información en esta oportunidad sobre la socialización de políticas públicas para las niñeces de las comunidades. Desde el Putumayo, reporte de la comunicadora Rosinei Romero de la radio comunitaria Esperanza, desde esta región colombiana. Me encuentro en la comunidad indígena Nonuetoma Imaki, donde hoy se termina la socialización de la política pública de la niñez indígena por parte del Gobierno Mayor y el Instituto de Bienestar Familiar. Para que nos comente cómo la comunidad se ha vinculado a este proceso, les presento a Lucila, referente importante de este cabildo indígena. Mi nombre es Lucila Jaitufiama Rombarillama. Soy docente, llevo 23 años de experiencia, maestra bilingüe, formada en pedagogía infantil. La socialización que se está llevando a cabo a través del Gobierno Mayor, considero que ha sido importante. Afortunadamente llevamos a cabo el taller de una manera
muy consciente. ¿Por qué cree usted que es de gran importancia que su comunidad sea escuchada y pueda aportar a esta política pública de la niñez indígena? Pues sí, es necesario, como dije, es muy importante. Yo creo que es oportuno que el gobierno esté viendo esta atención. Puedo decir que se hizo un trabajo muy consensuado, como dije, es consciente, hemos tratado, hablamos, hemos aportado en esta visita, yo creo que las necesidades y las realidades que están viviendo la infancia, de la cual los adultos tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque pues en sí los derechos de los niños y niñas se han venido siendo vulnerados. ¿Cómo cree usted que la socialización de esta política pública de la niñez indígena puede ayudar a que los niños y niñas indígenas tengan una infancia idónea o adecuada dentro de sus territorios? En este caso ya se planteó con la representación del ICBF, la profesional y los profesionales que vienen por parte del gobierno mayor de la organización han tomado nota, ¿no? de lo que la comunidad presentó, de las necesidades. Y para garantizar los derechos de los niños y las niñas, como somos una comunidad organizada hace 6 años, estamos en un proceso pues nuevo, pero hemos reconocido, ¿no?, que el territorio es la base fundamental para ser visible, para hacer que los niños y niñas puedan lograr sus derechos, porque todo es en torno al territorio que se logran los derechos. En el casco urbano, en un espacio diferente a un territorio propio, allí no se va a lograr lo que es el derecho a la educación propia, que son los espacios, el derecho a una convivencia en familia, que las comunidades, pues en sí, consideramos que una comunidad no conectada con la tecnología actual va a permitir que el niño se apropie de su cultura. A la salud, porque se tiene en cuenta el uso de las plantas medicinales. Desde la red de reporteros ambientales del proyecto Cumare en Puerto Leguízamo, Amazonía colombiana, informó Rosinei Romero. Al carajo. Una crónica de la región. De Colombia subimos a Costa Rica con información política y un revés para el presidente Rodrigo Chávez por la declaración de inconstitucionalidad de un proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo para la modificación del funcionamiento de estamentos judiciales. Informe desde el Centro de Producción Voces Nuestras con la periodista Génesis Cruz desde San José, la capital costarricense. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez retiró el proyecto de ley Jaguar, esto después de que la Sala Constitucional lo declarara inconstitucional. Este proyecto proponía un referendo para modificar las potestades de la Contraloría General de la República. La Sala Constitucional encontró inconstitucionales 4 de los 9 artículos del proyecto, señalando que limitaban las herramientas de la Contraloría para ejercer sus funciones. La Contralora General Marta Acosta celebró esta decisión, subrayando la importancia de mantener la independencia de este ente rector. La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en todos los artículos consultados, concretamente en los artículos 2, 3, 4 y 5. Las razones de esta inconstitucionalidad tienen que ver con el hecho de que el proyecto de ley afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría. Asimismo, la Sala Constitucional encuentra que en este caso también se le quitan herramientas importantes para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales. De esta manera, la Sala resuelve dentro del plazo establecido por la ley esta primera consulta facultativa de constitucionalidad. Pese a las fuertes críticas que ha recibido el presidente por esta propuesta de debilitamiento del aparato estatal, el gobierno presentó una nueva versión del proyecto este mismo martes. La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, afirmó que el nuevo texto es inmaculado en lo constitucional y que se mantiene la intención de modificar las potestades de la Contraloría mediante un referendo nacional. Además, Fernández celebró que no se objetaron artículos sobre ciudad-gobierno y una nueva marina en Limón.
La Contraloría se opone al proyecto, argumentando que constituye una regresión en términos de fiscalización y que atenta contra su independencia. Señalaron que las competencias propuestas en la Ley Jaguar representan un retroceso en la lucha contra la corrupción y en la evolución de la fiscalización moderna. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, les saluda Génesis R. Cruz. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Última parada para esta vuelta territorial, en esta primera recorrida de este capítulo número 24, temporada número 15 de nuestro programa. En Ecuador, el reclamo por la violación de derechos laborales, flexibilización neoliberal de los contratos de trabajo que llevan al extremo de la semiesclavitud. Informe de Rolando Goyes, periodista de la red Corape, coordinadora de radios populares del Ecuador. El pasado martes 9 de abril de 2024 se instaló la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional en el marco de la acción de protección presentada por las y los tabacaleros víctimas de esclavitud moderna en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Durante la diligencia se escucharon los testimonios de las víctimas y las pruebas que mostraron las condiciones de vida a las que se sometieron los trabajadores de la vaca por generaciones. Desde esa fecha el Estado ecuatoriano no ha ejecutado ninguna acción para sancionar a la empresa por este tipo de prácticas y peor aún para garantizar la reparación de las víctimas. Así lo mencionó Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, quien llegó hasta la Corte Constitucional para entregar un amicus curiae contra Furukawa y las entidades de gobierno. Hemos planteado a la Corte Constitucional que el caso Furukawa logre un resultado positivo para los trabajadores, que haya indemnización y reparación, que es lo que estamos pidiendo, que la empresa asuma sus responsabilidades laborales desde que los trabajadores ingresaron. Hay trabajadores de 30 años, más de 30 años trabajando en la empresa y que en este momento están siendo despedidos. Precisa que la entidad debe asumir su responsabilidad histórica y garantizar reparación y justicia a las víctimas del caso Furukawa. La empresa está olvidándose que estos trabajadores estuvieron vinculados a la empresa Furukawa por más de 30 años. Tenemos trabajadores que han perdido por los riesgos de salud en el trabajo, han perdido miembros y ellos no han sido indemnizados. Además que de no tener una respuesta por parte de los magistrados, se tienen previstas otras acciones. Vamos a movilizarnos, vamos a organizar a los trabajadores y vamos a hacer acciones de campaña que permitan visualizar las condiciones de trabajo a las que han estado sometidas los trabajadores de Furukawa. Ahora espera que la Corte resuelva en favor de los trabajadores esclavizados, determinando la reparación integral ante la violación de sus derechos humanos, generando garantías para erradicar todas las prácticas de esclavitud laboral. Este fue nuestro aporte desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, Corape. Mi nombre es Rolando Goyes. Nos vemos en una próxima oportunidad. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar. Y después de la primera gira de noticias del manifiesto marxista y la historia del hambre, nos vamos a la música y a las letras. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber. En este pasaje y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Juntamos a Cuba. Qué fácil de enmascarar. Con Colombia. Sale la oportunidad. América Latina y el Caribe. Noticias, política, cultura, canciones, literatura. En Al Carajo Radio. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Suena Silvio Rodríguez. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a calle, huela a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a calle,
Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller. En la entrada del Camino de las Ciénagas se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. En todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos, pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, que les resultaba menos práctica, pero más reconfortante. Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación, cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas como antes había leído el futuro. Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo construido por alternativas inciertas de los naipes, donde el padre se recordaba apenas como el hombre moreno que había llegado a principios de abril, y la madre se recordaba apenas como la mujer trigueña que usaba un anillo de oro en la mano izquierda, y donde una fecha de nacimiento quedaba reducida al último martes en que cantó la alondra en el laurel. Literatura y música, música y literatura, también en Al Carajo, un nuevo pasaje de 100 años de soledad, atravesando nuestro programa en la voz de Mavi Sosa, de Gabriel García Márquez, y la canción En Harapos, de Silvio Rodríguez, junto a la banda Afrocuba, en vivo, en Bogotá, Colombia, año 1986. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Andrés Manuel López Obrador, el pasado mes de agosto, al pueblo mexicano, al enterarse del triunfo de su partido político en las elecciones presidenciales. Mexicanas, mexicanos, confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México.
La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Quería yo, sobre todo, felicitar a todos los mexicanos. Un abrazo cariñoso. Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas. Es un orgullo ser mexicano. Tenemos en agenda política para este 2024 la asunción de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, en lo que va a ser la continuidad del gobierno de Morena, el Movimiento de Refundación Nacional, tras el primer sexenio que encabeza Andrés Manuel López Obrador, con un amplio triunfo electoral que fue una especie de parteaguas y de freno a la oleada de derechas en el continente y que mantuvo el péndulo de uno de los países más importantes de la región a la izquierda. Para darle contexto a esta coyuntura del presente para México y América Latina, vamos a hacer un poco de historia y para eso lo saludo a Juan Francisco Martínez Pería para su columna, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo en Lucha de la República Argentina. Hola Juan, bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría estar nuevamente en el programa. Para el presente mexicano vamos a irnos a un hecho fundacional de lo que es el movimiento de Sheinbaum y López Obrador, que fue la mítica Revolución Mexicana de 1910. Sí, una revolución que es muy importante en la historia de América Latina. América Latina tuvo en el siglo XX muchas revoluciones, ¿no? La Revolución Mexicana fue la primera, la segunda fue la Revolución Boliviana, la tercera fue la más importante, la Revolución Cubana y posteriormente la Revolución en Nicaragua, sin contar después procesos que pueden a veces ser interpretados también como procesos revolucionarios, ¿no? Sobre todo movimientos nacional populares reformistas radicales. Algunos han entendido el peronismo también como una revolución. Esto es más discutible, pero estas revoluciones claramente fueron revoluciones, ¿no? Sin lugar a dudas, revoluciones sociales que alteraron radicalmente la realidad de esos países y que cambiaron la historia para siempre de nuestra región. Por supuesto, la cubana fue la más importante, pero la mexicana no se queda atrás por el lugar que ocurrió, por la importancia de México en América Latina, por lo que duró y también por haber sido la primera. Y también puede ser vista como la primera del siglo XX, ¿no? Aunque Rusia tuvo una revolución abortada en 1905, esa quedó abortada. Esta, de alguna manera, logró su éxito, ¿no? Y por supuesto, también hay, como siempre, discusiones de qué significó, qué fue, discusiones que siguen estando presentes, sobre todo en el ámbito historiográfico, ¿no? Creo que en el ámbito político queda un poco más claro qué implicó y cuál es su significancia, ¿no? Claro, pero en todo el proceso posterior en el siglo XX, de aquella revolución muy poco quedó y México se convirtió en un país subsumido al poderoso vecino del norte, a los Estados Unidos.
Sí, eso obviamente tuvo mucho que ver con procesos posteriores, es complejo, ¿no? Justamente uno de los autores que escribió Siempre me pedís libros, hay un libro que se llama La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gili, que justamente habla de eso, ¿no? Una revolución que quedó trunca, otros entienden que la revolución después fue trastocada, pero los legados quedan, digamos, ¿no? Quiero decir, la revolución, más allá de, ahora vamos a hablar un poco del proceso en particular, pero hay legados, ¿no? Y ya sea como logros o como valores a recuperar o como figura, ¿no? Obviamente el Zapata es el más importante, pero recordemos que actualmente está gobernando Andrés Manuel López Obrador y habla justamente de una cuarta transformación porque está recuperando las transformaciones anteriores y está recuperando obviamente lo que fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana explota en 1910 y viene a derrocar un orden oligárquico en América Latina. Recordemos que a fines del siglo XIX se va construyendo los órdenes oligárquicos, donde una pequeña élite va a gobernar políticamente de forma fraudulenta y que va a controlar en sus manos las tierras, los recursos naturales, con una fuerte dependencia de las potencias. En el caso de México, ese orden oligárquico se conoció como porfiriato, porque quien fue presidente durante un periodo muy extenso, de 1876 hasta 1811, fue Porfirio Díaz, con 4 años. El porfiriato fue un régimen muy duro, muy represivo, que auspició una gran concentración de tierra, ¿no? Uno de los grandes temas de México y de América Latina en general es el tema de la tierra. Todavía tenemos un gran problema con el tema de la tierra. En México el 85% de la tierra está en muy pocas manos. Hubo un proceso de expropiación de los pueblos originarios campesinos brutal. Hubo además genocidio de pueblos originarios. Y hubo un proceso de modernización, como hubo en otros lugares, en la Argentina, en Brasil, dependiente, superficial, implantado. Una de las cosas que Porfirio Díaz auspició fue la multiplicidad de imperialismos, ¿no? La conexión con Estados Unidos, con Inglaterra, pero también con Alemania, con Francia. Pero Porfirio Díaz es el que supuestamente dijo una frase muy citada que es, tan pobre México, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. La presencia norteamericana fue muy fuerte, sobre todo a fines del siglo XIX, y se empieza a expandir. Ese orden oligárquico empezó a crujir a comienzo del siglo XX, sobre todo a partir de una serie de tensiones que se habían acumulado con los campesinos, los indígenas, con sectores obreros que iban emergiendo, con sectores medios y también con algunos sectores de la élite que habían quedado excluidos, ¿no? de ese porfiriato. Y esto empieza de alguna manera esas tensiones estructurales empiezan a agrietarse cada vez más a fines de la primera década del siglo XX, ¿no? Porque hay una crisis económica, hay huelgas también, hay movilizaciones. Y particularmente porque él da una famosa entrevista a Porfirio Díaz donde dice, que él creía que un poco ya, México estaba preparado para la democracia y que tal vez no se iba a presentar elecciones, que no iba a haber más reelección. Ahí surge una convocatoria de elecciones, se presenta un partido antirreeleccionista que va a estar liderado por Francisco Madero, que Francisco Madero venía de una familia de la élite, digamos, pero una élite que había estado excluida. Era una suerte de familia, él venía de una familia de élite, pero también tenía intereses intelectuales, había estudiado en Estados Unidos. Finalmente se presenta, escribe un libro en contra de la reelección indefinida y lo que ocurre es que terminan anulando las elecciones, a Francisco Madero lo terminan metiendo preso y Madero logra escaparse y a partir de ahí hace una convocatoria a la revolución que estalla con lo que se conoció como el Plan de San Luis de Potosí, ¿no? Que era una convocatoria fundamentalmente a democratizar el país que incluía muy de manera somera y muy por arriba también la reforma agraria como bandera, ¿no? Eso hace que estalle la revolución y que se sumen sectores populares, ¿no? Sobre todo va a haber 2 núcleos de sectores populares que se van a sumar. Desde el norte va a ser sectores liderados por Pancho Villa y desde Morelos fundamentalmente y de otras regiones sectores campesinos indígenas liderados fundamentalmente por Emiliano Zapata. En esa explosión revolucionaria finalmente se derroca rápidamente a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es uno de los pocos que no termina asesinado en todo este proceso. Trágico, porque todos terminan siendo asesinados. Porfirio Díaz va a terminar en el exilio. Y cuando rápidamente se derroca a Porfirio Díaz, pero lo que ocurre es que Madero no logra controlar la situación. Y hay algo importante, lo que vos decías al principio, Pablo, es esta idea de múltiples revoluciones, ¿no? La Revolución Mexicana ha sido visto como un carrusel de revoluciones, muchas revoluciones a la vez, ¿no? Con múltiples centros y múltiples direcciones. Entonces, cuando Madero no puede controlar la situación, ni tiene una voluntad férrea de generar las reformas sociales y agrarias que él había prometido, lo que empieza es que estallan otras revoluciones, ¿no? Sobre todo la de Zapata y de Villa, que lo empiezan a acorralar, a las cuales él reprime. Pero Madero termina siendo derrocado por un general que venía del porfiriato, ¿no? Porque había toda una voluntad de sectores de la élite que querían un porfiriato sin Porfirio Díaz. Y ahí aparece la figura de Victoriano Huerta, que termina asesinando
a Madero. Madero es derrocado junto con su vicepresidente. Los dos terminan siendo fusilados. Dicen que se quisieron escapar y los matan, los fusilan por la espalda. Y ahí empieza otro momento de la revolución en 1913, donde sumado a esta revolución popular aparece, sobre todo en el noroeste, en el estado de Coahuila, un gobernador que es Venustiano Carranza, que no reconoce el gobierno de Huerta y que también se enfrenta con el gobierno de Huerta y que plantea otro plan. Acá tenemos varios planes, ¿no?, que son programas políticos. El de San Luis de Potosí, el plan de Ayala, que no lo comenté, que es el plan de Zapata, ¿no?, que promueve fundamentalmente la reforma agraria. Y finalmente el plan de Guadalupe, que es el de Carranza, que viene de alguna manera a sintetizar demandas, digamos, podríamos decir un proyecto más nacional, popular, con demandas sociales incluidas también. O sea, busca hegemonizar un poco los distintos movimientos. Esta confluencia de revoluciones termina derrocando a Huerta. En el medio hay incluso una intervención norteamericana, ¿no?, que intervienen en Veracruz. Recordemos que la época de Woodrow Wilson, que fue una época donde se intervino por todos lados en Centroamérica y el Caribe. Y finalmente Huerta termina siendo derrocado, pero hay un momento bastante paradójico en la historia de México, que es que hay un momento, que es una foto muy conocida, donde Zapata y Villa logran tomar la capital, la Ciudad de México, están más o menos una semana y se terminan retirando. Y lo que va a terminar ocurriendo es que no van a ser capaces ellos, los sectores, digamos, los líderes que representaban más a sectores populares, de construir un proyecto nacional y de imponerse frente a otros sectores. Y a la larga, después de varios enfrentamientos internos, quien se va a terminar imponiendo va a ser el sector de Carranza, ¿no? El sector de Carranza, que va a terminar imponiendo una nueva constitución, que es la Constitución de Querétaro de 1917, y que para algunos es el momento en donde la revolución termina, digamos, ¿no? La revolución para algunos termina en 1917, porque esa constitución viene de alguna manera a señalizar el fin del viejo régimen, del antiguo régimen, y la aparición de un nuevo orden, digamos, con una nueva constitución muy progresista que establece la primera constitución social de América Latina y del mundo, esto es muy importante decirlo, que establece la división férrea entre el Estado y la Iglesia, que establece la educación laica, que establece la nacionalización de los recursos naturales, que establece también la reforma agraria, que establece derechos sociales para la población y para los trabajadores. Es una constitución muy, muy importante. Y para algunos termina ahí, digamos, la revolución. Finalmente, después Zapata y Villa van a terminar siendo asesinados. El propio Carranza va a terminar siendo asesinado. Y hay todo un periodo postrevolucionario que se conoce como el periodo de los caudillos, donde se intenta reconstruir un poco un nuevo orden. Pero donde ocurre algo, Pablo, que es importante, que es que la Constitución queda medio como letra muerta, o sea, se avanza muy poco. Recién se va a avanzar definitivamente con la imposición del proyecto de esa Constitución a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Otro día podríamos hablar más en detalle de Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas fue una figura muy importante en la historia de México y también Andrés Manuel López Obrador se entiende como un continuador de lo que se conoció como el cardenismo, porque lo que él va a hacer es justamente aplicar ese programa, ¿no? Verdaderamente, nacionalizando el petróleo, nacionalizando los ferrocarriles, promoviendo una gigantesca reforma agraria con la mitad de la tierra de forma colectiva, organizando a los campesinos, organizando a los trabajadores y buscando consolidar un nuevo orden revolucionario, ¿no? Después de eso, bueno, el recorrido de México terminó yendo para otro lado en gran medida, pero muchos de esos logros tardaron en revertirse, ¿no? Y la revolución dejó un legado muy importante, ¿no? Entonces hay mucho debate sobre qué fue la revolución. Algunos creen que fue una revolución, la interpretación más tradicional es que fue una revolución nacional, popular, campesina, antiimperialista, pero otros han dicho que fue, no sé, una revolución más burguesa, otros que no fue ni siquiera una revolución, que en realidad fueron élites que buscaron un nuevo orden, pero que ni siquiera realmente eso se constituyó. Pero yo creo que la interpretación más certera es esta idea, una revolución nacional, popular, campesina, que destruyó un antiguo orden y que intentó construir un orden más nacional y popular, pero con limitaciones, ¿no? Y que con el tiempo sí, fue traicionado. Y fue traicionado por el PRI, que el PRI fue el heredero de la Revolución Mexicana, pero así como ha ocurrido en otros lugares, donde movimientos que son nacionales populares terminan traicionándose, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió con el propio APRA en Perú, como ocurrió con Carlos Andrés Pérez en Venezuela, o como lo que ocurrió con el peronismo durante la década del 90, bueno, algo de eso también ocurrió en México. Eso no quita que la Revolución Mexicana fue muy importante, fue fundamental, y deja un legado enorme que siempre hay que recuperar. Juan Francisco Martínez Pería y la Revolución Mexicana en Al Carajo, y volviendo a vincular con el presente, la línea histórica y esta cuarta transformación que empezó Andrés Manuel López Obrador y que va a continuar Claudia Sheinbaum. Por primera vez va a haber una sucesión de izquierda por la imposibilidad de la reelección para AMLO.
pero que finalmente consiguió ratificación con la candidata, ex jefa de gobierno de la capital. Como siempre, Juan, te pedimos bibliografía y producción para apoyarnos en la inquietud propia por esta historia latinoamericana que siempre nos contás, en este caso de la Revolución Mexicana. Bueno, sobre la revolución hay muchísimo escrito, hay libros muy clásicos, este que comentaba, La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gili, un libro muy interesante. Después hay un gran historiador que se llama Alan Knight, que es un historiador extranjero, pero que ha hecho una gran síntesis de posiciones nacionales populares muy interesantes. Silva Herzog es un político intelectual mexicano que escribió un libro también que se llama La Revolución Mexicana. Después, bueno, sobre Zapata, hay un libro también muy clásico de John Womack, Emiliano Zapata, así se llama, y después sobre Pancho Villa hay un libro muy bueno también de Paco Ignacio Taibo II, una biografía. También, obviamente, las películas. Bueno, el propio Paco Ignacio Taibo II tiene todo un documental, ¿no?, sobre el tema y sobre la historia mexicana que es muy, muy didáctico y que vale mucho la pena. Y también hay un libro que siempre recomiendo que se llama La Revolución Permanente, de Fernando Mírez, que es una historia de todas las revoluciones de América Latina. Así que ahí para meterse no solamente con la Revolución Mexicana, sino para darle continuidad. Bueno, esa continuidad para la cuarta transformación mexicana va a ser a partir del 1 de octubre, cuando asuma Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador finalice el primer sexenio de Morena en el poder. Un abrazo, Juan. Continuamos en Al Carajo recorriendo América Latina y el Caribe. Gracias a vos, Pablo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Me parece que no te entra, viejo. Vos nos mandás. Cine. Ahora, en Al Carajo, Palis Carreira Griot presente con las reseñas y las recomendaciones de nuestra Filmoteca Latinoamericana, en esta oportunidad en el Río de la Plata. Compañera. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. En esta oportunidad el cine nos lleva para Uruguay con la película Togo. Togo es una película de Israel Adrián Caetano, grabada en el 2022, que cuenta la historia de un hombre que cuida autos, que es apodado Togo y es interpretado por Diego Alonso. Él vive en la calle y tiene un pasado que poco se sabe. Gracias por el desayuno. Practicaba boxeo. Me iba bien. Buenas tardes, Togo. Buenas tardes. Un día cuando salía de practicar, Gracias, dobló un auto en la esquina y me atropelló. Es una persona que vemos que es fría, distante, pero que en la cuadra donde él cuida coches, los vecinos ya lo conocen. ¿Cómo está todo? Y lo reconocen también como parte de este paisaje de una manera muy cariñosa. ¿Son amigos? Nos estamos conociendo. Esta buena relación con sus vecinos también se sustenta en una actitud que tiene Togo que va más allá de cuidar los autos, también los limpia y custodia y vigila un poco lo que pasa con los vecinos, y los vecinos son agradecidos y se sienten cuidados por él. Cualquier cosa que precise nos avise. Así transcurre todo pacíficamente en este barrio montevideano hasta que un día todo se empieza a complicar y se pone un poco más tenso cuando aparece una barra de narcos que tiene mucha ambición y están buscando captar cada vez más territorio, y puntualmente quieren llegar a donde trabaja Togo, y él obviamente no le gusta la presencia de estas personas que rompen con su vida y rompen con su paz. Tenemos visita. Habrá que tener cuidado. Me dijeron que también tenía que vender falopa. En el medio de todo este conflicto también aparece Mercedes, una adolescente de una familia acomodada que se escapa de su casa y que intenta interactuar con Togo, quiere ayudarlo ahí mientras él cuida los coches, mientras los limpia y aprender el oficio, y un poco es la que va a lograr ablandarlo y por medio de la cual vamos a conocer un poco más de la vida de Togo y qué es lo que lo llevó a estar hoy viviendo ahí en la calle y cuidando coches. Seguro te parece fácil, ¿no? Te apuesto todo lo que tenés a que no puedes acomodar 3 autos seguidos. ¿Por qué quieres estar en la calle? ¿Estás tomando la medicación al menos? Y sí, si no, ¿cómo podría estar en esta casa de mierda? La locación de Montevideo es el barrio Palermo, cuna de la cultura afro-uruguaya y del candombe, por lo que también vamos a escuchar y vamos a ver todo este ritmo metido en la película.
negocio puede ser mejor remunerado si se suma una changa. Con lo que tengo estoy bien. Mire que el progreso no se detiene. Esta película de Adrián Caetano, el director que es nacido y criado en Montevideo y aunque se desarrolló casi toda su carrera en Argentina, volvió para hacer esta película y la desarrolló y es la primera película uruguaya de Netflix, así que es súper recomendada para que la vean. Obviamente la encuentran en esa plataforma, la pueden ver, muy recomendada. Todo este drama del 2022 de Uruguay de Israel Adrián Caetano. A mí me asombra, es un fenómeno muy particular el que nos pasa a nosotros, no sucede en otros lados. O sea, a mí la gente en situación de calle acá es tremenda. Con los años que he venido cada vez veo que hay más gente, digamos, el impacto de la droga en la gente que está en situación de calle es fatal. Y va creciendo eso, yo no veo que vaya disminuyendo, todo lo contrario. Y eso me asombró, sí, claro, eso me pegó, me impactó, era imposible no ver eso mientras caminaba por la calle. Es un fenómeno muy diferente al que sucede en otros países, o sea, en Argentina eso está vinculado más con motivos económicos de pronto, no tan vinculado con los estragos que hace la droga o con problemas psiquiátricos como en muchos casos, o como problemas psiquiátricos que trae la droga. Entonces me parece que es una particularidad muy nuestra, muy extraña también, porque digamos, nosotros como sociedad somos bastante solidarios, o sea, no lo negamos a esa realidad, o sea, incluso hay como una actitud de ayudar a la gente que está en situación de calle, pero nosotros como ciudadanos, o sea, a veces yo no veo que haya una decisión medio macro para atacar el problema de fondo, que tiene que ver con la droga, con los problemas psiquiátricos, etc. Y me pareció como que, bueno, nada, quería hacer algo con eso, ¿no? Cuando a uno algo le impacta, por lo menos en mi caso, necesito como exorcizarlo de alguna manera y eso se transforma en una película. Después sí, yo creo que el impacto que pueda haber llegado a tener de manera internacional puede ser eso también, que llama la atención, ¿no? Que exista esa cantidad, o el rol del cuidacoche en Uruguay, que no es el mismo que hay en otro país. Con el testimonio del propio Israel Adrián Caetano, director de Togo, película del año 2022, Uruguay. La contó en Al Carajo Palis Carreira Griot. Arranca para tu cuadra y deja de romper las pelotas, viejo. En esta cuadra mando yo. Andate de la cuadra. Que no es tan fácil eso, ¿eh? Van a volver, ¿no? Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. En Chile, además de la denuncia de persecución judicial contra Daniel Jadue, el referente político del Partido Comunista y alcalde de la comuna Recoleta, detenido, tenemos el conflicto mapuche y las denuncias de criminalización de los dirigentes de las comunidades, entre ellos Héctor Yaitul Carrillanca, dirigente de la coordinadora Arauco Malieco, a quien se le impuso una condena de 23 años de prisión efectiva, la cual es considerada por distintas organizaciones como una arbitrariedad, una desproporción en relación a los hechos imputados y una herramienta de disciplinamiento en contra de la defensa del derecho del pueblo mapuche y de las comunidades originarias a sus territorios ancestrales y a su autonomía política. Sobre este tema recibimos y compartimos en Al Carajo un pedido público de las abogadas del líder del pueblo mapuche judicializado y criminalizado, denunciando violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y llamando a una urgente campaña internacional de solidaridad y de difusión de la grave situación. En este esquema, Héctor Yaitul Carrillanca se declaró en huelga de hambre como medida de protesta. Esto dice una de sus abogadas. Hola, mi nombre es Josefa Inardi, abogada del Lamien Héctor Yaitul Carrillanca, para denunciar e informar algunas situaciones. Es importante señalar que Héctor Yaitul Carrillanca actualmente sigue en huelga de hambre líquida hace ya 65 días. Ha perdido 25 kilos de peso, estaba en una situación de salud muy crítica y delicada, con mareos, desvanecimientos, arritmia cardíaca y descompensaciones casi a diario. Y a pesar de lo que dice Gendarmería de Chile de que su situación de salud es estable, lo cierto es que no es así. Estas mismas defensas lo han podido apreciar de manera inminente. Junto con ello hemos solicitado
autorizaciones al tribunal para visitas de médicos de su confianza u otra autoridad del pueblo mapuche para que pueda ser evaluado, lo cual no ha tenido una respuesta favorable y es por lo mismo que él se ha mantenido en huelga. La situación, además de ser crítica, lo que le importa a Lamien es que se entienda de que su continuación de la huelga se debe no solamente al rechazo del recurso de nulidad, que es uno de los temas, sino que principalmente a su traslado al complejo penitenciario de la ciudad de Temuco, donde existe un módulo de comuneros, y en ese sentido el traslado se está solicitando porque allá se encuentra recluido también uno de sus hijos, Pelentaro Yaitul Pessoa, quien próximamente se verá enfrentado a un nuevo juicio, y además en el sentido de que allá existe una cárcel de comuneros mapuche donde al menos podría, mejor que en la cárcel de Concepción, ser respetados sus derechos culturales en base a su cosmovisión por integrar el pueblo mapuche. La situación del huerquen Héctor Yaitul Carrillanca, huelga de hambre, traslados irregulares y negación de los recursos presentados por las defensas. Esto pasa en Chile, pedido de acompañamiento a nivel nacional y a nivel regional, en una campaña en defensa del líder mapuche. Mi nombre es Victoria Borges, también soy abogada de Lamien Héctor Yaitul Carrillanca. Nosotras como defensa de Héctor nos encontramos actualmente presentando diversos recursos de acciones judiciales en torno a esta solicitud de traslado. En este sentido se pidió por nuestra parte la realización de la audiencia correspondiente al juzgado de garantía de Temuco. Sin embargo, infringiendo el deber que tiene el tribunal de responder las solicitudes dentro de 24 horas, es que nos encontramos con que ya han pasado 5 días desde la realización de la solicitud de la audiencia de traslado y aún no se ha resuelto por el tribunal siquiera fijar la audiencia. Por lo tanto, también denunciamos esta situación. Por otra parte, cabe hacer presente también que las gestiones paralelamente se habían realizado también de manera administrativa con Gendarmería de Chile. Sin embargo, se le informó al Lamien en una primera instancia que él sí iba a ser trasladado a Temuco. Sin embargo, luego la Dirección Nacional retiró dicha autorización de traslado sin fundamento alguno. Aún no conocemos cuáles serían los motivos para evitar o impedir el traslado del Lamien, ¿cierto?, al módulo comuneros de la cárcel de Temuco. Y como consecuencia de esto es que hacemos un llamado tanto al movimiento mapuche, a comunidades, a familiares, a organización de derechos humanos y también a la comunidad en general, a que debe hacerse un acompañamiento y actos de solidaridad también hacia el Lamien. Él en estos momentos y el día de hoy nos enteramos que lamentablemente fue trasladado a un módulo común de población común en condiciones bastante infrahumanas, por decirlo a lo menos, y se hace imperioso en estos momentos su traslado a la cárcel de Temuco. Hoy día no se están respetando sus derechos, no se está respetando en particular el convenio 169 que obliga justamente a todas las instituciones del Estado a respetar la cultura mapuche. Hoy día a él no se le respeta su cultura mapuche estando encarcelado y cabe considerar, ¿cierto?, que fue condenado básicamente por cumplir con su rol de huerquén. Victoria Borges, una de las abogadas de Héctor Yaitul Carrillanca, huerquen de la CAM, la coordinadora Arauco Malleco, campaña nacional y regional en defensa del líder mapuche, reclamando por sus derechos procesales y manifestándose en contra de la condena de 23 años impuesta en su contra. Según las organizaciones, por ejercer el derecho a la defensa de los territorios ancestrales y la autonomía de las comunidades mapuches. En primer término, escuchamos también en Alcarajo a otra de sus abogadas, Josefa Inardi, con el pedido de acompañamiento con la denuncia y el pedido de acompañamiento a nivel local e internacional. Indicar últimamente que efectivamente hacemos esa denuncia, como dice Victoria, respecto de que fue trasladado a un módulo de población penal común, no siendo respetado entonces su condición de preso político en primera instancia, en segunda instancia su condición de perteneciente a un pueblo indígena como es el pueblo mapuche. Por lo tanto, llamamos a solidarizar y a difundir y acompañar a tanto al huerquén como a sus familiares y círculos cercanos. Una crónica de la región. Una crónica de la región. Y esta crónica de América Latina y el Caribe
Es con historia, es con música, es con noticias, con información, con política y también es con literatura. El universo de las letras latinoamericanas, la voz de Mavi Sosa, siempre, y el libro En Al Carajo es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, México. Cada vez que cerraba los ojos, podía revivir muy claramente las escenas de aquella noche de Navidad, un año atrás, en que Pedro y su familia habían sido invitados por primera vez a cenar a su casa, y el frío se le agudizaba. A pesar del tiempo transcurrido, ella podía recordar perfectamente los sonidos, los olores, el roce de su vestido nuevo sobre el piso recién encerado, la mirada de Pedro sobre sus hombros. Lo amó desde esa noche para siempre, pero ahora tenía que renunciar a él. No era decente desear al futuro esposo de una hermana. Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente de alguna manera para poder dormir. Intentó comer la torta de Navidad que Nacha le había dejado sobre su buró junto con un vaso de leche. En muchas otras ocasiones le había dado excelentes resultados. Nacha, con su gran experiencia, sabía que para Tita no había pena alguna que no lograra desaparecer mientras comía una deliciosa torta de Navidad. Pero no en esta ocasión. El vacío que sentía en el estómago no se alivió. Por el contrario, una sensación de náusea le invadió. Descubrió que el hueco no era de hambre, más bien se trataba de una álgida sensación dolorosa. Era necesario deshacerse de este molesto frío. Como primera medida se cubrió con una pesada cobija y ropa de lana. El frío permanecía inamovible, entonces se puso zapatos de estambre y otras 2 cobijas. Nada. Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día en que Pedro le habló de matrimonio. Una colcha como esta, tejida a gancho, se termina aproximadamente en 1 año. Justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias. Decidió darle utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo y rabiosamente tejió. Tejió y lloró y tejió, hasta que en la madrugada terminó la colcha y se le echó encima. De nada sirvió. Ni esa noche, ni muchas otras, mientras vivió, logró controlar el frío. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Todo cumplido, cada una de las paradas previstas para esta recorrida latinoamericana de Al Carajo. Las lecturas de Mavi Sosa con nuestros libros elegidos de cabecera, Como agua para chocolate de Laura Esquivel y antes 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Tuvimos música de Silvio Rodríguez, tuvimos noticias desde las radios comunitarias de Ecuador, de Colombia y de América Central, historia de nuestro continente con Juan Francisco Martínez Pería, cine con Palis Carreira Griot, en esta ocasión desde Uruguay, y más noticias políticas, sociales y culturales. Fue nuestro capítulo número 24, temporada número 15, mes de agosto del año 2024, en curso. Pablo Daniel Obín, mi nombre, en la conducción y en la producción periodística. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión, en el aire de la radio en la que nos escuchaste en esta oportunidad. Mismo día, misma hora y mismo dial, en exactamente una semana, en las repeticiones y retransmisiones de las casi 50 emisoras comunitarias, rurales, universitarias y públicas que nos contienen en sus grillas en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay y en nuestro canal de YouTube en el tiempo que quieras. En esa plataforma somos Al Carajo Radio. Así nos buscan y se pueden suscribir. Esto fue todo por ahora. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro latinoamericano. Muchas gracias por la escucha, por los comentarios y por el boca en boca para recomendar esta experiencia radiofónica por todos los lugares. Hasta la próxima. Tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa.
espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante